Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. 3 y 7 minutos, la nave milenaria radiofónica que ya está aquí de nuevo y disfrutando siempre de la comunicación en vivo con todos vosotros, haciendo pues ese serano, esa hoguera colectiva, ese cuento radiofónico impulsado a través de los 5 continentes. En el fondo somos la tribu acudiendo a la llamada, la tribu que quiere nutrirse de historias que habitualmente pasan desapercibidas en la vorágine. ¿Por qué hacemos caso? Y yo creo que nos ocurre a todos. ¿Por qué perdemos en ocasiones tanto tiempo con lo trivial? Cómo la información que fluye por el mundo nos hace perder horas preciosas con lo trivial y a veces lo que realmente tiene un mensaje, a veces lo profundo, incluso lo iluminador para nosotros mismos, lo que nos enseña cosas, a eso le prestamos poca atención. Todos tenemos que pelear en esa constante vorágine de estar siendo atravesados por informaciones 1000 por segundo. ¿Qué elegir? ¿Con qué quedarse? ¿Dónde está lo esencial? ¿Dónde está lo que nos aporta algo? En esa batalla estamos, amigos. Y no sabemos si aporta o no, pero no queremos que se olvide la historia, no queremos que os olvidéis vosotros, porque en Murcia, evidentemente, también la información oficial pondrá un casco de silencio en torno a la verdad o no. Es posible que la información oficial sea la certera en este caso, que hay unas palomas, como otras muchas casualidades, que han dejado de volar y no tengan nada que ver con el HUM, pero yo entiendo a esos vecinos que curiosamente, y esto lo repito porque es importante, desde diferentes fuentes y a través de ese fenómeno que es Internet y que es Twitter, llegaban al mismo tiempo personas grabando en tiempo real el mismo sonido. Por lo tanto, bueno, es difícil eso de simular, aunque todo se puede simular. Es un sonido diferente, es un sonido no tan fuerte como el de Cádiz, en mi opinión, hay que amplificarlo, es como una especie de motor lejano, pero lo que sabemos hasta este instante, nuestro compañero Carlos Largo sigue obteniendo datos sobre el terreno, es que muchos amigos y amigas de Murcia que dormían plácidamente se despertaron repentinamente, de nuevo lo mismo, y una especie como de motor apagado se escuchaba en toda la ciudad. Mucha gente alzó la vista al cielo, como ocurría en Cádiz, intentando buscar al emisor de esas ondas desconocidas, y la misma sorpresa y quizá las mismas caras, no se sabe de dónde viene. ¿Queréis que lo escuchemos? Vamos allá, a ver qué interpretáis vosotros, amigos. Ya sabéis que hay vías de contacto abiertas siempre. Nave del Misterio, nuestra casa en las redes sociales, y no hay otra, del programa y nuestra, Nave del Misterio, con Guillermo Molina y Diego Marañón, y milenio3 con número @cadenaser.com para vuestras opiniones. Y sobre todo, como siempre, si podéis ayudar a nuestro compañero Carlos, como siempre hacéis con todos los reporteros, con información fresca, porque quizá tengáis otros datos. En Murcia, de momento, hace nada se graba esto, y a ver qué escuchéis vosotros. Es como un sonido de vagón de tren o algo, pero más lejano, ¿no? No es sonido algo crepitante. Electrónico también. Electrónico también, sí. ¿Qué puede ser? Pues no sé qué puede ser, porque a veces puede ser el mismo fondo sonoro de la propia ciudad, algún tipo de cuestión que tiene que ver con la electricidad. No es tan claro, no es ese chirrido, ¿verdad? No es tan metálico. Como el del otro día, el de Cádiz. A mí me parecía más como más de fábrica. Mar, o, no, más, bueno, dices algo más, sí, más acuático. Como natural, quizá. Sí. La gente hablaba como de un avión, un F-5, uno de estos aviones cuando de repente rompen la barrera del sonido. Y como un bramido del aire, más eso que... Eso es, y que incluso parecía un trueno, pero prolongado en el tiempo. Lo que ocurre es que la grabación no se capta exactamente igual que se escuchaba en el momento, pero sí que debió llamarles la atención porque, como decías al principio, en Twitter es mucha la gente que empieza a escribir que hay un sonido muy extraño en toda la ciudad. Sí, algo que no es convencional y que llama la atención, como en Cádiz. Ahora, claro, sea lo que fuere, a través de las redes sociales es curioso, es el primer medio, esto está cambiando y ha cambiado evidentemente, donde uno puede enterarse de un fenómeno en el tiempo en que está transcurriendo. También cuidado También con estos los días ha habido un temporal por toda la problemas. Zona de sur de Alicante y Murcia, tremendo, granizadas, incluso igual hay algo atmosférico ahí, ¿no? Unos cambios, bueno, sea como fuere, algo que sorprende. Claro, también ahora, con la fama que se está dando al HAM
y somos culpables también de eso, cualquier sonido no ordinario y que suene un poco así raro, se va a tomar como Ham, ¿no? Sí. Hay que tener cuidado. Claro, lo que te decía antes de la interpretación, ya hemos metido esa unidad de clasificación en el inconsciente colectivo y ya efectivamente cualquier sonido poco común puede pasar a la categoría de Ham. Yo escuchando esta grabación me faltan todas las frecuencias agudas, o sea, exacto, me falta ese chirriar o ese sonido ese de desgarro metálico, sí. O sea, es muy que el grave. Cádiz es que era brutal, es que el de Cádiz parecía casi voces de alguna forma, pero también había otro arquetipo que se ha convertido en moderna imagen del misterio, porque el Ham sería esos misterios que en los libros de 15 años antes no aparecen en ningún sitio. O sea, se incorpora también las muertes masivas de animales. ¿Cuándo en el mundo del misterio se había hablado de muertes masivas? Pues desde el inicio de 2011-2012, cuando en varios pueblos aparecen los pájaros muertos. Ahora lo ven las personas y lo interpretan muchos con el propio Ham, pero parece que hemos encargado, claro, ese trabajo de intentar trazar paralelismos. Y como siempre, honestos, no hay ninguna... Yo pensaba, ¿se relacionó en Estados Unidos? ¿Se grabaría el Hum o el Ham en aquel momento con las muertes masivas de pájaros? Pero no. No parece que exista esa relación en principio, ¿no? Por la información que he manejado. Y yo creo que, bueno, pudiera ser que quizás no se ha establecido esa relación porque a lo mejor tampoco en ese momento se ha interrelacionado. Hablamos de un fenómeno que es relativamente nuevo, el tema, me refiero al de Ham. Es que tiene un par de años nada más. Aunque hay, como decíamos, algunos casos antiguos, de la antigüedad y tal, pero claro, es algo que todavía un poco desconocido incluso hasta para la propia casuística, ¿no? Bueno, vamos a ver si recogemos hoy, es posible, informaciones, porque siempre será bueno llegar un poco más allá. La hipótesis oficial, envenenamiento, y seguramente en este caso sea así, pero claro, vaya espectáculo. O sea, uno va por una plaza de la zona vieja de Murcia y se le empiezan a caer las palomas encima y es que tiene que quedarse con cara de póker como poco. Y si encima en la ciudad está el rumor de que se ha grabado ese sonido, es lógico que se interrelacione. A ver si descubrimos, ¿no? A ver si las brumbas no se ciernen sobre esta historia y descubrimos algo más. Lo que vamos a descubrir en un rato, ahora mismo, en una porción de esa columna de Santiago Camacho tan especial, para luego ir a otras historias, es el Hangar 18. Se ha hablado muchísimo de esta instalación secreta, secretísima, pero seguro que vamos a aprender, vamos a visualizarla mucho mejor con la columna hablada de Santiago Camacho. Como decía al principio del programa, todos conocemos a la perfección la historia de lo sucedido en Roswell. Cae un objeto, algunos dicen que una nave extraterrestre, se habla de recuperación de cuerpos, pero ¿qué sucedió después? Pues tal vez la respuesta esté en un teletipo desclasificado recientemente del FBI y una serie de documentos en los cuales el propio y todopoderoso director de la agencia, Edgar Hoover, se quejaba amargamente de que los militares habían recogido algo en Roswell, Nuevo México, y que no dejaban a los agentes del FBI y a él mismo tener acceso a aquello. Hoover se ponía en contacto con las más altas instancias del gobierno para tener acceso total a eso que se guarda en la base de Patterson. En esa base de Patterson hay un lugar mítico donde parece ser que se guardan todas esas cosas. Es el llamado Hangar 18. Durante muchos años el Hangar 18 ha sido un mito dentro de la ufología. Era un hangar más dentro de la base de Wright-Patterson en Dayton, Ohio, una de las bases más importantes de la defensa aérea estadounidense, una de las más grandes, tiene 22.000 hombres trabajando en su interior y prácticamente pues no había o no se conocían testimonios de lo que sucedía hasta nuestros días. Resulta que Canal Historia ha conseguido un documento, un testimonio increíble de el hijo de una de las personas que estuvo allí, concretamente del hijo de Marion Magruder. Marion Magruder era una leyenda dentro del ejército estadounidense, de la Fuerza Aérea, uno de los mayores expertos en tecnología aeronáutica y parece ser que fue llamado en julio de 1947 a ese mítico Hangar 18 a estudiar algo. ¿Qué sucedió? Pues sucedió que le mandaron guardar secretos, le mandaron guardar aquello celosamente, no contárselo a nadie, pero se lo contó a alguien. Se lo contó a Mark Magruder, a su pequeño hijo. Y Mark Magruder ha roto su silencio y nos cuenta algunas cosas de las que vio su padre en el Hangar 18.
Mi padre vio allí un metal muy flexible que se podía arrugar con las manos y recuperaba su forma inmediatamente. Un metal muy ligero que, sin embargo, se podía rasgar. Vio parte de los restos de lo que había sido una nave extraterrestre. Vio cadáveres. Y vio también un ser vivo. Un ser vivo de aspecto, según él, como infantil, muy delgado y de cabeza grande y largos brazos con 4 dedos. Mi padre dijo textualmente: aunque no de forma deliberada, nosotros matamos a aquel ser. Dijo que se experimentó con él, pero que, evidentemente, no sabían cómo mantener vivo a aquel ente. Finalmente murió. Aunque mi padre fue más allá. Mi padre dijo: lo matamos nosotros. Lo matamos nosotros. Una frase muy fuerte y un secreto posiblemente de los más duros de mantener durante mucho tiempo. Y durante mucho tiempo lo mantuvo Marion McGruder. Fue cuando ya era un anciano, cuando finalmente en sus últimos días, como algunas de las personas, que no es el único testimonio que hemos recabado, pero sí por lo menos es el único que vamos a oír en directo, como algunas de las personas que trabajaron allí, cuando ya llegan a cierta edad, cuando ya se ven en el umbral de hacer el último viaje, pues piensan que no tienen nada que perder. Así lo contaba el hijo de Marion McGruder. Le dije: papá, ¿no crees que ya es hora de que nos digas lo que sabes? ¿De compartirlo con nosotros? Él me respondió entonces que se trataba de un secreto terrible. Terrible por tener que cargar con él toda una vida, por tener que ocultárselo no solo a los suyos, sino al mundo entero. Nunca he contado esto en televisión y me cuesta hacerlo ahora porque quiero mantener la honra de mi padre tan limpia como él la mantuvo siempre. Pero también es muy importante para mí que se sepa que digo la verdad, una verdad sobre la que mi padre no albergó nunca la menor duda. Él tan solo quería que sus hijos supiéramos que no estamos solos. El testimonio de Marion McGruder es riquísimo en detalles y sería muy prolijo contarlos aquí, pero hay uno, curiosamente, que me llamó poderosamente la atención. Los cadáveres de aquellos seres tenían un intenso olor a pescado podrido. Era una de esas sensaciones que no se podía despegar de ellas. Era un olor que era más allá de la podredumbre, era algo que posiblemente no era de este planeta. Pero no ha sido el único garganta profunda. El capitán Robert Collins trabajó durante años en la base de Wright-Patterson, conocía la existencia, por ejemplo, de una intrincada y extensísima red de galerías subterráneas y también habló para el documental de Canal Historia. Todas mis fuentes de información lo corroboran. Todo el cuerpo militar que ha trabajado aquí durante todo este periodo les dirán que ese material estaba aquí. Piezas y secciones completas de la nave. E incluso cadáveres fueron traídos hasta aquí. Iban llegando cadáveres con regularidad tras diversas colisiones desde la ocurrida en Roswell. A pesar de que el Área 51 es famosa por el misterio que encierra, el lugar lógico para llevar esto era precisamente la base aérea de Wright-Patterson. ¿Por qué? Porque ahí tiene su sede lo que se llama la División de Tecnologías Exteriores. En la División de Tecnologías Exteriores es donde se analiza, se prueba todo el material enemigo o de otras potencias que puede conseguir los Estados Unidos. Por ejemplo, durante toda la Guerra Fría funcionó lo que se llamaba el proyecto Mandust, el proyecto Polvo Lunar. El proyecto Polvo Lunar mandaba a funcionarios, a soldados de la base Wright-Patterson a cualquier sitio del planeta donde hubiese caído algo del espacio, fueran basura espacial, fueran restos de un cohete o de un satélite soviético, fuera un meteorito no identificado. Allí se presentaban, desplegaban todo un operativo absolutamente sofisticado, se llevaban aquel material a Wright-Patterson, posiblemente a ese hangar 18, y allí lo que fuera, piedra, tecnología, metal,
era analizado. Si, por ejemplo, sabían que se estrellaba un avión soviético, un MiG, en algún sitio, por ejemplo en el mar, donde pudieran acceder a él, movilizaban a la Marina y conseguían los restos de ese aparato. De hecho, consiguieron, sin tener muchas veces los aviones originales, en Wright-Patterson se llegaron a fabricar copias exactas de todos los modelos de MiG que tuvo la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Copias que luego eran llevadas precisamente al Área 51, donde donde tenían lugar los vuelos de prueba para ver qué capacidades aerodinámicas tenía aquello, cómo se podían utilizar y cómo adiestrar a los pilotos norteamericanos para combatir a esas aeronaves. Pero de todos los gargantas profundas que ha habido durante estos años, posiblemente el ufólogo Leonard Stephen consiguió acceder a una de las más curiosas. Se llamaba June Crane. June Crane era una modesta mecanógrafa, pero claro, todos aquellos documentos clasificados de alto secreto, alguien los tenía que mecanografiar en aquella época en que no había faxes, en que no había ordenadores y todo dependía de copias con papel carbón que eran distribuidas manualmente. Y June Crane, gracias a esa calidad de mecanógrafa, accedió a secretos increíbles y corroboraba todo lo que hemos estado escuchando. Corroboraba la existencia no de una nave, sino dice que de 3. No de un cuerpo, dice que llegó a ver hasta 15. Y a mí lo que más me ha llamado la atención del testimonio de June Crane, que falleció antes de la década del 2000, era las razones que daba para hablar. Decía, mire usted, tengo 72 años, ¿qué me van a hacer? ¿Me van a meter en la cárcel? ¿Me van a pegar un tiro? ¿Voy a desaparecer de la noche a la mañana? A mi edad puedo perfectamente con eso. Curiosamente, cuanto más nos adentramos en las características de la base de Wright-Patterson, más piezas nos encajan en esta historia. Por ejemplo, el hecho de que Wright tiene las instalaciones más punteras de los Estados Unidos para el estudio forense de antropoides, un auténtico laboratorio en el que el pretexto oficial es que allí es donde se diseccionan, se investigan los monos, los primates que se utilizan en pruebas de vuelo, etcétera, etcétera, para ver pues los efectos de la altitud, los efectos de las bajas temperaturas, los efectos de la falta de gravedad y ver cómo afecta a los órganos. Pero evidentemente son instalaciones lo suficientemente extensas y lo suficientemente sofisticadas para hacer un examen forense detallado de cualquier ser, de cualquier animal o de cualquier ser no terrestre que cayera en sus manos. Fíjate que el sitio del que estamos hablando es tan secreto que la mayor parte de los miembros del alto mando norteamericano no tienen clasificación de seguridad para acceder a él. Hay otro testimonio muy curioso porque tuvo lugar en uno de los programas de más audiencia de los Estados Unidos, el programa de entrevistas de Larry King, y que el protagonista era ni más ni menos que un senador de los Estados Unidos, Barry Goldwater, senador de Arizona. Barry Goldwater estaba siendo entrevistado por Larry King y surgió esta anécdota. Él, en su calidad de senador, visitó la base aérea de Wright-Patterson. Y el general que le hacía de guía, se llamaba Curtis LeMay, pues les estaba enseñando las instalaciones y entonces dijo, oye, yo soy senador de los Estados Unidos, tengo derecho a preguntar más o menos lo que quiera, a fin de cuentas represento a los contribuyentes. Dice, bueno, ¿y esto del hangar 18 es verdad? ¿Puedo visitarlo? Y para su sorpresa, el general LeMay, que había sido absolutamente cortés y absolutamente educado hasta ese momento, prácticamente montó en cólera y le dijo, no, usted no puede acceder a ese lugar. Es más, nunca más vuelva a preguntar por tal sitio. Eso lo dijo el propio senador en la entrevista con Larry King. A modo de anécdota diremos que el hangar 18 como tal ya no existe. Ya es un número que está en la iconografía. En realidad, el edificio del que estamos hablando ahora se llama el edificio 23. El hangar 18 en su día desapareció, fue cubierto por una inmensa estructura y a los pocos meses apareció, antes había un hangar típico de aviación, de estos de estructura metálica, enorme, y en su lugar apareció un igualmente enorme, mucho más grande, edificio que tenía una pinta de almacén ya de ladrillo absolutamente opaco, que fue denominado Edificio 23. Ese es el punto, parece ser, de entrada
a esa inmensa red de subterráneos que hay debajo de la base aérea de Patterson. Subterráneos que no son leyenda, hay documentación gráfica de su construcción, estamos hablando de, por lo que se aprecia en las fotografías, galerías de unos 10 metros de ancho con salas acabadas en salas de unos 30 por 30 metros, es decir, estamos hablando de una infraestructura enorme y que nadie sabe qué alberga. Por último, en la década de los 90 se desclasificó uno de los proyectos secretos que se llevó a cabo en la base de Wright-Patterson. Se llamaba el proyecto Silverback, el proyecto Escarabajo de Plata. El escarabajo de plata, y están, yo creo que se podría acceder a través de internet, porque ya, insisto, no es ningún secreto, son una serie de planos increíblemente detallados de un platillo volante, un monoplaza de unos 10 o 15 metros de diámetro y que algunos dicen que voló en la propia base aérea de Patterson y otros dicen que nunca pasó de la mesa de dibujo. 3:28, la historia del hangar 18, y también es interesante, sería motivo de otras reflexiones, cómo las grandes marcas de la televisión, siempre documentadas, siempre hiladas a producciones de altísimo coste, altísimo nivel internacional, rigor. Es curioso, pero estas cadenas norteamericanas o canales multinacionales no hacen más que sacar temas de misterios, incluso misterios muy bizarros, misterios con programas. A mí me preguntan mucho por programas concretos donde siempre pasa de todo y yo no digo nada más, pero es cierto cómo están en el inconsciente colectivo, evidente. Es más, a mí muchas personas me preguntan, aunque sea otra historia, oye, ¿por qué vosotros cuando vais a los sitios nunca os pasa nada? Y estos programas es que les pasa de todo, jolín, es mucho más divertido. Y yo digo, sí, segurísimo, es mucho más divertido. Nosotros simplemente lo que sabemos en este equipo es que jamás exageraremos un dato, jamás provocaremos un susto, jamás solo os contaremos lo que vemos, porque nosotros no hacemos un programa, creemos en lo que hacemos, por tanto, matizar, engañar, exagerar cualquier elemento en una noche de investigación, por ejemplo, sería ir contra nosotros mismos. Y eso lo sé yo y lo sabe todo el equipo. Y yo no estoy diciendo nada más, simplemente que es curioso. Será que algunos tienen mucha suerte y que siempre que van a los sitios pasan cosas. Fantástico. Pero también, en el buen sentido lo digo, que las grandes multinacionales de la producción televisiva mundial, que siempre habían estado muy alejadas de estos temas, estén cubriendo sus parrillas con temas de misterio puro y duro, sorprendente. Mira, con lo que no se puede competir, no sé si les pasan muchas o pocas cosas a los de estos programas, pero cachas, lo que se dice cachas están, o sea, nosotros no tenemos ahí ningún punto de competencia. Pero es curioso, porque a mí me lo dicen constantemente y yo digo, bueno, pues me parece genial, es verdad, me parece genial que pasen todo tipo de cosas. Todo tipo de fantasmas. Sí, ¿no? Nosotros simplemente contaremos lo que de verdad hemos visto, porque al mismo tiempo, en el mismo nivel que los espectadores, queremos saber de verdad qué pasa con el misterio. Asombroso, por eso lo dejo caer ahí. Demasiado asombrosas las declaraciones sobre el hangar 18, demasiado increíbles, reales. Seguiremos indagando, Santi. Sorprendente como poco. Ahora hacemos una cosa, un pequeño descanso, porque luego viene esa historia del archivo de Clartavoces. Si la semana pasada era teléfono negro, dimos alguna que otra pesadilla, teléfono negro, pues esta vez viene la vecina. Quiero decir una cosa sobre esta música, y es que mañana vamos a las 10:30. 10:30. Va a haber un día que vamos a ir a las 7:30 de la tarde. 5:15. Pero bien, fantástico. A las 10:30 os lo agradecemos, aunque es tremendo, claro, es tremendo. No, es tremendo. Mucha gente se quejaba de las horas, que luego no dormían, que iban con grandes ojeras a los trabajos, a la universidad. Pues ya no se pueden quejar. Pero Hombre, ahora que estén 10:30, y de verdad y gracias que, por lo de la semana pasada. Gracias por las todos. 2 últimas semanas. Pasamos lista y estaban todos. Es que íbamos a las 12:30 hace nada. Sí, sí. Después a las 12, después a las 11:30, después a las 22:45, a las 22:30. Gracias. ¿Y por qué digo esto? Porque me gustaría mucho que estuvieseis apoyando al programa, y porque, hablando de investigación, de esas donde nunca pasa nada, bueno, yo creo que nunca pasa nada. Han pasado cosas
pequeñas cosas o grandes cosas en muchas investigaciones de Cuarto Milenio. Lo que pasa, claro, igual llevamos 100 y pico investigaciones en vivo en los sitios, ¿no? Pero mañana hay una muy interesante y yo espero que el milagro, la sorpresa, lo inesperado, lo maravilloso ocurra. Sí os lo planteo porque hay mucha expectación en las redes. Clara Tahoces, Paloma Navarrete, Carmen Porter, en una casa tenebrosa. Mañana, si lanzases un titular de por qué hay que ver esa investigación. Porque es un sitio terrible. Porque van a sentir la densidad que sentimos nosotras. No hay más que añadir. Mañana, 10:30, Cuarto Milenio. Y ahora, si os parece, milenio3 con número @cadenaser.com, es decir, nuestro compromiso con intentar, si podemos, responder a vuestras cuestiones. Javier Pérez Campos y Fermín Agustí las recogen. Para eso, ese correo, milenio3 con número @cadenaser.com. Hola, soy Camino Zulema, de León, y me gustaría saber, a ver si podéis decir algo sobre el incendio del edificio Windsor de Madrid, porque vi en televisión más tarde que una vez que estaba cerrado el edificio, incluido para los bomberos, se veían sombras a través de los cristales. Y bueno, nada más, muchísimas gracias, y soy una milenaria esperando 5 días a la semana por vosotros. Un besito. 3:73, muchas gracias, milenaria. Ni más ni menos que el edificio Windsor. ¿Cómo se ha olvidado esto, eh? Recuerdo aquel libro gruesísimo que trajo un investigador que se emocionó con la historia, se llamaba La Torre, aquel libro, y aquellas sombras, que os lanzo la cuestión. Yo tengo mi pequeña opinión, pero lo diría ahora. No sé qué sabéis vosotros, son esos temas que se quedan por ahí, ¿no? ¿Qué pasó con el edificio Windsor y con las sombras del Windsor? ¿Buscarás un Corte Inglés? ¿Sí? Yo iba a ir por ahí, sí, pero tú sabes como yo que en ese Corte Inglés pasan cosas. Nos han comentado cosas. Sí, en la sección de juguetes. La verdad es que yo ese tema del incendio lo viví de cerca porque casualmente... Estabais al lado, ¿no? En la redacción de Más Allá. La redacción de Más Allá está justo enfrente del edificio y de hecho nosotros nos costó al día siguiente poder entrar porque la zona estaba acordonada. Aún así entramos. Qué espectáculo fue aquella noche. Yo me acuerdo todos pegados al... No, es que no te podías despegar. Fueron nuestras torres gemelas, entre comillas, claro, y salvando las distancias, pero un gran edificio emblemático de Madrid ardiendo, ¿no? De esa forma. Se habló mucho de conspiración también, ¿eh? Es más que fantasmas. Elementos había para ello. Las famosas imágenes de las sombras que se movían en una ventana en uno de los despachos, ha habido muchísima polémica, si dan reflejos, si no... Yo solo dejo caer una cosa, los reflejos no necesitan un zulo de venerables dimensiones para entrar y salir del edificio como el que se encontraron los bomberos cuando hicieron la inspección ocular del sitio. Eran visiones y reflejos muy densos, ¿no? Sí, o sea, necesitaba un boquete como de 2 metros para entrar y salir y sacar algo voluminoso, porque una persona entra por un boquete. Pero no se ha sabido nada. Yo lo que quería aportar era una mera anécdota porque no he sabido nada realmente, silencio absoluto, y ese gran edificio del Corte Inglés... Un día estamos ahí comprando juguetes y nos dicen que realmente gente amabilísima, que siempre nos trata de maravilla, hay que decirlo, y que hay mucho oyente en el Corte Inglés, sí. Y nos dicen, oye, es que aquí nos contaban la historia de uno de los jefes de planta y que de repente creyó ver, si no recuerdo mal, una sombra o un niño o algo. Y claro, ese edificio es imponente, es grandísimo, es el viejo Windsor. Y en la parte del final, se ha quedado un niño aquí y estamos ya a una hora muy intempestiva, cuando no queda casi nada del edificio, y según va avanzando, ese niño se mete entre los gigantescos osos de peluche, caballos de madera y patinetes, y ya no está. Y no está en ningún sitio, ¿no? Curiosa historia. Buenas noches, milenarios. Mi nombre es Carlos, soy de Guardamar del Segura, y mi pregunta era un poco para Carmen, ya que sé que Carmen es de mi zona, es de la zona de Guardamar. Aquí en mi tierra hay una leyenda que le dice la leyenda de la Encantada, y quería saber un poco más información sobre qué hay de real en esta leyenda y un poco la historia real de la leyenda, porque aquí se representa, pero quería tener un poco más de información de vuestra parte. Buenas noches. Buenas noches, amigo. Te vamos a poner 2 rodetes aquí para que seas la dama de Guardamar, ya dentro de poco, ¿eh? Bueno, mira, oye. No está mal. Bueno, con los cascos parece. Muchas gracias. Oye, la dama de Guardamar es majestuosa y por eso la tenemos en el plató. Que mucha gente me dice, la dama de Elche
Por cierto, está Nacho Ares con una historia de Dama de Elche maravillosa, novedosa. La Dama de Elche está a un lado y la Dama de Guardamar está en el otro. La hermana pobre, y que me entiendan bien, mucho más desconocida y sin embargo importantísima, la otra dama. Bueno, ¿y qué pasa en Guardamar? ¿Cuál es la Encantá? ¿Tiene que ver con esto o no? No, no tiene nada que ver. La Encantá es una leyenda que dice que en Guardamar se te aparece a las orillas, antes la desembocadura del río Segura, ahora han construido, pues en una noche, cuando una mujer se te acercara vestida de blanco, creo que era la noche de San Juan, se te acercara vestida de blanco, ella te iba a llevar hasta las orillas del río Segura. Entonces tú la tenías que lavar los pies. Te iba a pedir que la lavaras los pies porque así se desencantaba, volvería a la vida. Decían que era la hija de un rey musulmán que había querido mantener relaciones con alguien que no era musulmán. O sea, y que es se la eterna escapó. historia de la mora encantada, que se repite en diferentes zonas de España, ¿no? Exactamente. Y que al desobedecer a su padre, pues la mató. Desde entonces se aparece, y sobre todo a los hombres, es cuando se les aparece con una túnica blanca, les pide que por favor pues le laven los pies en las orillas del río Segura, porque así el encantamiento desaparecerá. Si se los lavas, el que se queda en el río eres tú. Buenas noches, soy Gustavo da Silva y llamo desde Lloret de Mar. Escuchando el programa de hace varias semanas sobre crímenes rituales, recordé el caso de la Catedral de Jaén, aquel cadáver de un hombre desnudo, tendido en el suelo, cubierto por plumas y excrementos de ave. En el reportaje de Pablo Villarrubia para Cuarto Milenio, donde intervinieron Juan Eslava Galán, Lorenzo Fernández y el doctor Cabrera, se plantearon varias hipótesis, un crimen simbólico, una muerte accidental por embriaguez o bien una especie de broma macabra. ¿Sabéis si la investigación policial o la periodística llegó a alguna conclusión? Gracias por todo y feliz año. A este amigo solo le digo que igual tienen que fichar por Milenio, porque madre mía, vaya crónica, que bien estructurada, qué análisis de datos, sois auténticamente maravillosos. Yo creo que yo personalmente creo que la investigación no llegó a nada. No. Que se cabrearon un poco con nosotros los policías de Jaén, porque hombre, Iker, ¿cómo decís que esto era misterioso y lo sigue siendo? Y creo que es que no han resuelto nada. Santi, no sé si tienes más datos, ¿tenéis más datos alguno? No, en absoluto. O sea, de hecho, lo que ha hecho el oyente muy bien es resumir las hipótesis que se barajaron en su momento. Había una serie de elementos, las plumas, el calzado perfectamente colocado. Había una serie de cosas que no encajaban en una muerte occidental tal cual, digámoslo así, pero realmente, vamos, ninguna de esas hipótesis ha podido ser comprobada. No sabemos si efectivamente fue una muerte ritual, si pasó por allí alguien con una bolsa de desperdicio de un palomar y lo echó encima. Pero Santi, ¿y el hombre se desnudó solo? Claro. Es que un hombre desnudado solo, con plumas encima, en un lugar tan esotérico como la Catedral de Jaén, con toda su historia oculta, donde han pasado muchas cosas, y recordado una cosa que a mí se me estaba pasando, que la única grabación o voz que se escucha poco antes de ver ese hombre, de vida un poco difusa, tumbado, con esas plumas encima, con sangre, es, si no recuerdo mal, que es tremendo, ¿eh? Ven aquí, Satanás, que soy tu hermano. Buenas noches, me llamo Laura, llamo de Madrid y preguntaba por un reportaje que sacaste la temporada pasada, al principio de la temporada, coincidiendo con el cambio de hora. Bueno, hablaba sobre que se había hecho un estudio en algunos abrigos de la zona de Levante y tal, referente a que las pinturas prehistóricas parecían influir en la acústica de lo que es el abrigo. Y nada, como no sabía si se había publicado algo más sobre el tema y tal, pues si sabíais vosotros algo. Y nada, buenas noches y un abrazo a todos. Pues resumiendo, porque este es un poco mi campo, o el que me gusta a mí, se están haciendo experimentos ahora mismo, podemos decirlo, nos lo comentaba Roberto Ontañón, y esto te puede interesar, en las cuevas más profundas del Paleolítico, pruebas acústicas. Y pruebas acústicas que están llegando a conclusiones muy interesantes, donde hay abrigos pintados de determinada además dimensión, se producen unas sonoridades incluso de la voz humana que varían. Esto que cuentas tiene que ver con la pintura levantina, que es posterior a la de las cavernas. Es una pintura que se hace en abrigos y que tiene ya 3.000, 4.000, 5.000 años.
por lo tanto parece mucho más el ser humano. Recientemente se han descubierto unas, por cierto, en España muy curiosas de lo que parecen chamanes, y en esas, incluso a la intemperie, resulta que también variaban las músicas. Se ha acordado de una psicofonía, no tengáis ningún problema. Me ha parecido escuchar la voz de Enrique de Vicente repentinamente. Son cosas de Noel para descongestionar porque sabe que viene a la vecina, pero de repente he escuchado como la voz de Enrique, si no me equivoco, no sé qué he escuchado, ha sido como un flash tremendo hablando yo de la pintura. En definitiva... Creo que era Rajoy, pero bueno. Si puede ser Rajoy, pues ya imagínate, pues ya es una psicofonía que me pone la carne de gallina. El asunto es el siguiente, como si fuese cualquier político, cualquiera, me da absolutamente igual el color, todos me dan el mismo escalofrío. El asunto es el siguiente, en la prehistoria española se está abriendo el abanico a cosas que parecían heterodoxas, y las autoridades están admitiendo que pasan cosas con el sonido en las cuevas y en los abrigos rupestres. Así que estaremos informando muy atentamente. Y ahora cambiamos de tercio rápidamente porque queremos conocer esa historia que nos trae Clara Tavoces de su archivo. Es una historia quizá breve, Clara, porque en este caso no hay documentos sonoros, ni falta que hacen, porque era tal el miedo de los testigos que prácticamente todo quedó en silencio. Pero tú has podido recuperar la historia, y como yo decía, es un guión puro de Chicho Ibáñez Serrador. Y de nuevo, con el sello del archivo de Clara Tavoces. Todo absolutamente real, todo investigado, todo en el lugar de los hechos. Y una vez más, una casa cualquiera. Es más, me atrevería a decir, Clara, una casa señorial del gran barrio ilustre de Madrid. No una casa cualquiera en este caso, en ese sentido. Es decir, muchas veces pensamos que los fenómenos extraños parece que ocurren en lugares apartados, lejos de las grandes ciudades, en lugares humildes incluso, ¿no? Y estamos hablando justamente de todo lo contrario. Una casa en pleno barrio de Salamanca. Para quien no lo sepa, el barrio de Salamanca, que está en Madrid, es uno de los barrios más señoriales, sin duda. Donde las casas son cada vez mejores y donde hay multitud de comercios de mucho postín, vamos a decirlo así, ¿no? Pues en este barrio, en un edificio que hay allí, tuve conocimiento de un caso que estuve con ellos en el año 2001, pero esto venía pasándoles ya desde hacía casi un año, que es justo el tiempo en que los inquilinos alquilaron ese piso. Los inquilinos, 3 hombres, trabajaban en el aeropuerto, uno era piloto, otro trabajaba en aeropuerto, dentro del aeropuerto, 2 colombianos y un español. Claro, al no tener familia y no tener arraigo, pues decidieron juntarse y alquilar un piso entre todos. Y con el sueldo que ganaban les permitía vivir en ese lujoso barrio. Al principio la casa pues parecía, no se le podía pedir más, y que en un sitio, imagínate, en un sitio muy céntrico, con grandes ventanales, luz, la casa estupenda, grande, muy cómodo para ir a cualquier lado, pero no parecían estar tan cómodos ellos en cuanto se trasladaron allí y empezaron a hacer lo que es la vida en la casa, el día a día, ¿no? Claro, esta gente por sus trabajos, digamos que tenía unos horarios un poco, pues como tienen muchos pilotos y gente que trabaja en el aeropuerto, que a lo mejor tienen turnos un poco, pues tienen que andar igual a las 4 de la mañana porque tienen un vuelo a una hora muy temprana, ¿no? Y entonces esto les permitía estar en recogimiento, y muchas veces se levantaba uno y los otros no estaban, es decir, estaban viajando, en fin. Les daba un tiempo de soledad, de recogimiento y al mismo tiempo de mucha más tranquilidad por encontrarse a unas horas en las que normalmente no hay ruidos, ¿no? O los vecinos no parecen incordiar demasiado. Sin embargo, algunos de estos protagonistas, que se llamaban Raúl, Miguel Ángel y Mauricio, me contaban que todo empezaba en un pasillo. Parece que los pasillos atraen estas cosas, en donde de repente un día Miguel Ángel ve una sombra grande, muy grande, de algo corpulento, lo describe así, casi palpable, y en principio, por buscar una explicación, piensa que es su propia sombra. Pero claro, me decía, mi sombra no me rebasa, no me adelanta,
no pasa de mí y sigue adelante. Los fenómenos no solamente tenían lugar por la noche, que esto quizás es lo más terrorífico, porque si ya ni de día puedes estar tranquilo, ¿qué se puede esperar de ese lugar, ¿no? La sombra la veían ellos. Lo curioso de esto es que ellos no empezaron a ser conscientes de que estaba pasando algo en esa casa hasta que no ocurrieron muchas cosas y pusieron sus experiencias en común. Imaginad que si ya para un piloto, por ejemplo, hablar de por ejemplo, que haya visto un objeto extraño en el cielo ya es algo terrible, ¿no? Imaginar lo que sería decir, es que noto que hay aquí algo en esta casa. Eso sería todavía mucho peor, ¿no? Entonces, entre ellos, entre que se veían poco y no se animaban a contar lo que les estaba pasando, claro, no se daban cuenta de que esto que le había pasado a Miguel Ángel con la sombra, le había pasado también a sus compañeros a plena luz del día, estando viendo la televisión, cuando veían esa sombra atravesar por el pasillo. Claro, esa sombra, uno de ellos pudo por fin descubrir qué ocurría con ella. Y lo que ocurría es que se dirigía hacia un armario, lo atravesaba y se colaba en la casa de al lado. Doy un solo apunte, Clara Tahoces, leyendo directamente del cuaderno de campo las anotaciones tomadas en el momento de la investigación. Esa es la magia de estas historias. También me decían que notaban sensaciones extrañas, escalofríos. Bueno, yo creo que personas de esta naturaleza, con estas profesiones, normalmente suelen ser bastante pragmáticas y poco dada a sentir, ¿no? A sentir lo que es, lo que no estás viendo, ¿no? Y eso es justo lo que les pasaba. Había un ordenador que yo pude ver que lo tenían justo casi en la entrada, en una especie de digamos, en un recoveco del pasillo. Ahí estaba y ahí pasaban a veces, cuando tenían tiempo, algunas horas ahí sentados, ¿no? Y este lugar era fuente de sensaciones extrañas, como si, en fin, se le pusieran los pelos de punta sin saber por qué, a uno de ellos en concreto. Y me decían que justo terminando ese pasillo había también una habitación en la que vivió la sobrina de uno de ellos, de Raúl, vivió un tiempo, que estuvo estudiando en Madrid y vivió allí. Y esta chica tenía la costumbre, como la gente joven, pues salía pitando y dejaba la puerta del armario abierta. Era un armario de esos que para poder encajarlo bien, es decir, que había que apretar, lo mismo para abrir. Bueno, esta joven se marcha, ya abandona Madrid, y esa habitación vuelve a quedar vacía. ¿Y qué pasaba? Que empiezan a fijarse de que justo ahí esa puerta muchas veces aparecía abierta, cuando realmente no había nadie habitando en esa habitación, y había que hacer un gran esfuerzo para abrirla, no era una cosa que se abriera así, por las buenas. En el ascensor, por la noche, cuando bajaban, también notaban como una especie de presencia extraña. Como digo, todas estas cosas no las ponían en común, son vivencias diferentes de cada uno de ellos, pero que coinciden. Quizá lo más, vamos a decir, llamativo de esta historia, lo que a mí me dejó más impresionada, es lo que le ocurrió a Raúl. Raúl estaba en la cocina guisando y de repente ve una figura femenina en la ventana de la casa de al lado, una figura de unas características concretas. Tenía el pelo corto, oscuro, peinado hacia atrás, y bueno, normalmente cuando te cruzas con un vecino, digamos visualmente, en la casa de al lado, si el vecino te ve, lo normal suele ser que te salude, ¿no? Pero no le saludaba, no hacía absolutamente nada. Y a él le dio una sensación extraña, ¿no? Volvió a verla un par de veces y en un momento determinado, cuando ya los fenómenos parece que cobran más intensidad, empiezan a hablar entre ellos. Dice, pues a mí me ha pasado esto en el pasillo, pues yo he notado esto aquí, pues fíjate la puerta del armario, pues yo tal. Y se dan cuenta de que los fenómenos les han pasado casi los mismos, sin saber que sus compañeros estaban teniendo esas mismas sensaciones. Se deciden a preguntar al portero, que conocía el inmueble, con el que también hablé, y preguntan si en esa casa ha pasado algo raro, en ese inmueble, y les dice que justo en la casa de al lado, donde veían a esa vecina, descubren que esa casa está deshabitada,
no había nadie viviendo allí, por una historia terrible que ahora contamos. Y le dice, no puede ser, yo he visto a una persona allí, yo he visto a una mujer de pelo corto que me miraba ahí en la ventana. Pues no hay nadie viviendo aquí. Quizá, no sé, por lo que me está contando, por la descripción que me da, se parece un poco a una de las antiguas moradoras de esta casa, a Maruja, que era una mujer de estas características, que tenía problemas de alcoholismo y finalmente su mente se deterioró tanto que lo tuvieron que ingresar en un psiquiátrico y ahí falleció, y su madre, impedida, terminó muriendo en la casa sola. Pero para rematar esa historia, la vecina de abajo de la casa donde, digamos, había el conflicto, también decía escuchar el ruido de arrastrar de muebles, de somiers, como si alguien estuviera haciendo una mudanza o trasladando muebles de allí. Pudimos entrar en la casa y puedo asegurarte, Iker, que no había ni un solo mueble, ni un somier, ni nada que pudiera generar esos sonidos. A veces, Clara, en las casas más señoriales, en las casas perfectamente luminosas, también ocurren estas historias. Los 3 pilotos, cada uno por separado, vieron a la vecina. Imagino que salieron de allí pitando en cuanto pudieron. Pues tenían el contrato por 1 año y estaban pensando en ese momento en mudarse. Yo pienso que al final lo harían. El archivo de Clara Tahoces, con los cuadernos originales. ¿Ya dejas sin dormir a varios? Sí, menos mal que ponemos un poquito ahora de oxígeno, un poquito de buen rollo, un poquito de luminosidad con nuestro himno milenario ya, Mike Oldfield, North Star Platinum. Vamos con la primera sobrina de Javi Lozano, Ana Vaquerizo Lozano, la pequeña de la familia que nació ayer. Es su primera sobrina y como es tradición entre los milenarios me gustaría que Iker y Carmen le dieseis una bendición milenaria, ya que entra a formar parte de la familia del misterio más grande y más cariñosa del universo. 1000 millones de gracias a los dos. Pues que sea muy feliz, desde luego, bendición milenaria de todo este equipo para ella. Nada más mágico que la infancia y desde luego qué nueva hornada de milenarios. Como siguen escuchando el programa, vamos a tener ahí un buen vergel. Dejamos muchos sábados sin dormir al final y luego claro, una cosa lleva a la otra. Luego y hay que tener cariño, sí. Edu Sánchez dice: hola familia milenarios, escribo porque hoy es un día triste ya que mi abuelo ha emprendido el viaje hasta el más allá. Me gustaría que le dieseis las bendiciones milenarias porque mi padre y yo somos oyentes desde siempre. Trabajaban en ambulancias de Córdoba y mi abuelo fue socio fundador. Son grandes oyentes allí en sus noches de trabajo y hemos pensado que se merecía ese homenaje. Gracias de corazón y buenas noches. Yo estoy seguro que nos está escuchando, como tanta buena gente, hacia la luz, al fin libre. Ahora estará aprendiendo, estoy convencido, muchos misterios que en la vida nosotros mismos le contamos. Él ya sabe la respuesta. También Carlos nos escribía, nos decía: hola milenarios y queridos amigos, quería compartir con vosotros la experiencia dura que he vivido hoy sobre las 10 de la noche. Mi padre, quien luchaba contra un cáncer, fallecía a mi lado de manera tranquila y sosegada. Espero de corazón que viaje a las estrellas o al otro lado, donde los buenos descansan. Siempre decía: ¿qué razón tienen estos chicos de Milenio 3? No hay que tener miedo a los muertos o a lo desconocido, sino a los vivos, que estos últimos sí que dan miedo. A su vez, y desde el otro lado del mundo, en el Líbano, mi esposa, con los niños, los cuales no pudieron acompañarme en el viaje a España por lo inmediato del empeoramiento de mi ser querido, me decía que a la misma hora, teniendo en cuenta que Beirut es una hora más, coincidiendo con el inicio del viaje de mi padre al otro lado, mis dos hijos, Carlos y Leticia, de 3 y 1 año respectivamente, comenzaron a llorar angustiosamente sin motivo alguno, despertándose ambos de su sueño, y mi mujer me aseguraba y repetía rotundamente por teléfono que había sido mi padre que había venido a despedirse de ellos justo antes de partir. Mi recuerdo para mi padre, Carlos Iglesias, es jugador de fútbol de primera división, excelente padre y amigo y muy respetuoso con lo desconocido y el misterio en general. Gracias por vuestro programa y compañía cada domingo desde el Líbano. De verdad que hay mensajes que solo por esto merece la pena haber estado 12 años en esta cadena haciendo radio. Hay mensajes que expresan, primero, tan buena gente, tanto cariño, tanto afecto. Si un hijo habla así de un padre, el padre ahora mismo estará escuchando desde algún lugar del universo muy orgulloso. Hoy nos han escrito desde todo el mundo, Iker. Rápidamente. Marvin desde Guatemala. Desde China, un pianista de jazz. Un pianista José de jazz Corchete, en China. Esto es genial. Pues que dice que va a estar por allí 3 meses, que está ahora en Xixi, en la ciudad de los Leones, pero que nos seguirá escuchando. Oye, que nos cuente cosas, puede ser un buen cronista, desde China. Alejandro Carcanagües, que nos escribía desde San Antonio de Béjar, en Texas.
Jimmy Romero desde Ecuador, Michi Bermúdez nos dice que nos escucha desde Costa Rica, Fernando Turnil desde Guatemala, desde Quito, Ecuador, Jess Cabezas y Jennifer Piña desde Venezuela. En fin, una pequeña Se ONU, están ¿no? uniendo. Una pequeña ONU. Me ha Totalmente. emocionado mucho ese mensaje, ¿eh? De un Sí. hijo a un padre, me ha emocionado, ¿eh? Un poco el tránsito y sobre todo que impresiona mucho que eran oyentes nuestros, que son oyentes nuestros, estamos convencidos y que le parezca locura esto que digo, pues me da lo mismo, porque al final vamos fraguando esa sensación. ¿Cómo no vamos a estar interconectados? Si la física en su vanguardia máxima está demostrando que todo es un poco de hilazón, todos estamos unidos en esta comunión. Gracias Fermín, gracias Noel Calero como siempre, gracias Santi, hasta mañana a las 10:30. Mañana a las 10:30 y yo pensando en mudarme a un loft para evitar los pasillos de Clara Tausen. Clara, que disfrutamos un montón. Gracias compañera por subirte a esta nave. Gracias a vosotros. Javi, hasta la próxima aventura. Mañana 10:30 y además desempolvamos un documento histórico del misterio también. Oye, en el lugar donde se bautizó a Isabel II pasó algo increíble de película y Javi ha encontrado los documentos. Mañana lo vemos en Madrigal de las Altas Torres. Carmen. Bueno, anda que no he estado yo por allí. Hasta Pregunta pronto. por el panadero de Madrigal, ya verás. Bueno, ha sido un placer, como siempre. Sed muy felices, pasad una buena semana. Qué mensajes más hermosos, qué bonito recibir ese afecto, de verdad. A ver si os correspondemos con toda esta radio durante tantos años ya. Hasta la próxima semana, amigos. En 7 días aquí, mucho más Milenio. Milenio 3, Cadena Ser.